A continuación, destacaremos algunos aspectos que deben tener en cuenta para redactar un concepto del proyecto de calidad. En la convocatoria de propuestas también se incluyen enlaces a recursos útiles. Antes de empezar a redactar su propuesta, es importante comenzar con análisis de los problemas que desean abordar e investigar en el contexto en el que estos podrían desarrollarse. Empiecen investigando, consultando y debatiendo con las personas interesadas y las partes asociadas y beneficiarias pertinentes. Describan el problema específico que su proyecto pretende abordar en el contexto de su país o áreas de intervención. Las siguientes preguntas pueden servirle de guía. ¿Quiénes son las mujeres y las niñas con las que su proyecto pretende trabajar? ¿Qué formas de discriminación pueden estar sufriendo y por qué esto lo hace particularmente vulnerables a la violencia? ¿Qué formas de violencia están sufriendo? ¿Cuáles son los obstáculos para la prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Cuáles son, en concreto, los diferentes riesgos y obstáculos para algunas de las mujeres y niñas con las que trabajarán? ¿De qué pruebas disponen para respaldar su análisis del problema? Es importante que su análisis del problema se base en pruebas, incluyan la investigación y expliquen la falta de datos. En las siguientes diapositivas desarrollaremos los diferentes aspectos de la redacción de las estrategias y los resultados, en particular la descripción del cambio general que se espera, la lógica de las estrategias, de su concepto del proyecto, la teoría de cambio, la implicación de las mujeres y las niñas con que se trabaja. Esto incluye lo siguiente: resultados de proyecto, estrategias y teoría de cambio. Para empezar, los resultados del proyecto deben explicar el cambio general que desean conseguir con el proyecto. Idealmente, su objetivo debe incorporar las siguientes características del proyecto. Su proyecto tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y se puede ejecutar dentro de un plazo de tiempo específico. Por ejemplo, las mujeres y las niñas con discapacidad en un lugar X están mejor protegidas de la violencia de sus parejas y tienen acceso a la asistencia a sobrevivientes de violencia. Sus estrategias deben incluir el cómo y el qué se va a hacer para lograr el objetivo. Por ejemplo, defensa, formación, tareas de prevención para cambiar las normas sociales. Las preguntas que deben usar como guía son: ¿qué metodología utilizarán? ¿Disponen de pruebas de que estas estrategias funcionarán en su contexto? ¿Tienen experiencia en esto? Etcétera. Una teoría de cambio describe el cambio que deseamos conseguir e indica las fases necesarias para que se produzca. La teoría de cambio se deriva de análisis del contexto del proyecto, el problema, las opciones de intervención, los riesgos y las hipótesis. Explica el proceso de cambio propuesto, definiendo las vinculaciones lógicas en una intervención, es decir, la ruta desde las necesidades hacia las actividades y los resultados. La teoría de cambio también describe las hipótesis que están detrás de la ruta propuesta para el cambio. Las mujeres y las niñas en riesgo de violencia o que sufran son las expertas en su propia situación. Son especialmente ellas las que pueden informarles sobre la invisibilización de los
de los aspectos interseccionales. Por ejemplo, una sobreviviente con dificultades auditivas podría explicar a qué obstáculos específicos se enfrenta para acceder a los servicios. Los principios de programación de la eliminación de la violencia contra las mujeres son unas grandes herramientas que les ayudarán a reflexionar sobre esto. Las mujeres y niñas deben ser consideradas titulares del derecho y deben participar en todas las fases de su proyecto, incluso la fase de diseño. Esto significa que deben mostrar que están trabajando con el grupo al que está dirigido el proyecto. Por lo tanto, deben responder a esta pregunta: ¿con quién trabajarán para lograr el objetivo del proyecto? ¿Cómo se integrarán las perspectivas de las mujeres y las niñas en que se centra su proyecto y qué papel desempeñarán? ¿Cuál es su estrategia de colaboración? Si planean dirigirse a una comunidad a la que no forman parte, colaborarán con una organización que les aporte experiencia y les ponga en contacto con estas comunidades. Ahora hablaremos sobre qué significa examinar los riesgos desde el punto de vista de la evaluación, la ética y la seguridad, y qué implica trabajar con poblaciones en riesgo. Esperamos que las organizaciones analicen todos los riesgos, entre los que se incluyen los riesgos organizativos y sociopolíticos, así como los posibles riesgos derivados de su programación y cómo plantean evaluar, supervisar y mitigar dichos riesgos. Mediante el análisis de los riesgos y las medidas de mitigación, demuestran que son conscientes de los posibles acontecimientos conflictivos y que se están preparando en consecuencia. Tengan en cuenta que los riesgos pueden ser externos, como desastres climáticos, o estar relacionados con su intervención como reacción negativa de la comunidad. Al redactar propuestas es especialmente importante describir los protocolos éticos y de seguridad que implementará su organización para garantizar que las actividades de su proyecto y las actividades de seguimiento y evaluación no perjudiquen a las mujeres y las niñas, y que dichas actividades estarán centradas en las sobrevivientes. Si su proyecto se dirige a las sobrevivientes de violencia, expliquen cómo se asegurarán de que se las trata con dignidad y se respeta, y priorizarán sus necesidades y deseos y tienen acceso a los servicios disponibles. Esto es especialmente importante si su proyecto se dirige a mujeres y niñas en riesgo o sobrevivientes. Por ejemplo, su concepto del proyecto debe describir cómo garantizará la confidencialidad de los datos de su organización. En su solicitud, contesten de forma específica cuando se les pregunte sobre las formas de violencia que piensan abordar y los grupos a los que se dirigen. No marquen las casillas sin analizar los problemas específicos, las necesidades y las estrategias para abordarlos. Por ejemplo, si dicen que se dirigen a lesbianas solo porque estadísticamente puede que haya lesbianas entre las beneficiarias, pero no abordan sus necesidades específicas, no quedará bien en su solicitud. Su presupuesto también debe ser específico a la financiación solicitada, debe resultar realista de acuerdo con su capacidad de absorción. Si piden más del triple de sus gastos promedios anuales, suscitarán dudas sobre su capacidad para gestionar una posible subvención. Asegúrense también
de que la estrategia y el objetivo son coherentes, especialmente mediante la búsqueda de pruebas y sus experiencias pasadas. Deben convencer de que las intervenciones que han elegido realmente funcionan y son relevantes para su contexto. No intenten hacer demasiado y acaben no llegando a todo. Si intentan hacer todo, puede que acaben por no hacer nada. Los conceptos de proyecto demasiado ambiciosos que tengan como objetivo abordar todas las formas de violencia que dirigen a todos los grupos y que cubran áreas geográficas imprecisas resultan vagos y son difíciles de entender. Como ya se ha mencionado, el concepto de proyecto es clave y es el denominador común de todas las solicitudes que acaban siendo aprobadas. Gracias por su atención y que tengan mucha suerte con su solicitud.